Muy bien, hemos llegado al final de esta serie que titula Dios habla hoy. La Biblia nos presenta a un Dios que habla, y lo hemos visto durante esta semana. Un Dios que habla con la nada, un Dios que habla con la tormenta, un Dios que habla con los demonios, un Dios que habla con la muerte. Cosas fascinantes porque Dios está hablando a cosas que jamás nos imaginaríamos. Pero hay algo extraordinario que la Biblia también nos presenta. La Biblia nos presenta a un Dios hablando con el ser humano. Un Dios que habla contigo y que habla conmigo. Esto es fascinante. Cuando nosotros abrimos la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 16, nos damos cuenta que tan pronto Dios crea al hombre, lo primero que hace es hablarle. Así es. Dios hablándole al hombre, Dios hablándole al ser humano. Y en estas primeras palabras, Dios le deja ver que su propósito es que viva con Él por la eternidad, que vivan una vida de felicidad. Eso es lo primero que Dios le dice, ¿verdad? Le propone vivir una relación de obediencia y felicidad por la eternidad. También le advierte el peligro que hay a raíz de esa desobediencia. Dios le está hablando al ser humano y le está pidiendo obediencia. Recuerda que cuando Dios habla, las cosas a las que Él habla le tienen que obedecer. La nada le obedece, la tormenta le obedece, los demonios le obedecen, la muerte le obedece, y ahora tenemos a un Dios que le habla al ser humano y espera que el ser humano le obedezca. Por eso las primeras palabras de Dios hacia el ser humano es esa: quiero que vivas conmigo. Quiero que seas feliz, quiero que vivas eternamente, pero tiene que haber una obediencia cuando tú escuches mi voz. Cuando nosotros miramos el relato bíblico, nos damos cuenta de que el hombre desobedeció, el ser humano desobedeció por escuchar la voz de alguien más, por dejarse hablar por alguien más. La obediencia viene cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. Cuando estamos dispuestos a que Dios nos hable, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, desobedecemos, y es ahí donde vienen las consecuencias. Y la consecuencia más terrible que el ser humano tuvo que enfrentar fue dejar de escuchar esa voz de Dios directa como la podían tener en el Edén. Es que la relación que el hombre tenía antes de pecar era una relación directa, cara a cara con su Creador. Algo maravilloso. Pero el pecado destruye totalmente esa relación. El pecado ahora nos aleja de Dios, y ahora la voz de Dios la podemos escuchar a través de intermediarios. Y cuando nosotros miramos la historia del Antiguo Testamento, es la historia de Dios hablándole a su pueblo a través de terceras personas. Los patriarcas, los profetas, los jueces, los sacerdotes. Un ejemplo claro para nosotros entender cómo Dios le hablaba a su pueblo después del pecado es el santuario. La Biblia dice que Dios le habla a Moisés y le dice: quiero que me edifiques un santuario porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo y yo quiero ser su Dios. Construyeron el santuario, y el santuario en sus divisiones tenía un lugar que se llamaba el lugar santísimo, porque ahí era donde se manifestaba la presencia de Dios. De ahí era donde Dios hablaba al pueblo. El problema es que Dios hablaba al pueblo a través del sumo sacerdote. El pueblo no tenía la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Tenía que escuchar la voz del sumo sacerdote. Era una comunicación indirecta. Habían perdido el privilegio de comunicarse con Dios de manera directa, y ahora esa cortina dividía una comunicación directa con el Padre Celestial. Y ahora el sumo sacerdote era la persona encargada de llevar el mensaje de Dios al pueblo y de presentarse, de entrar en representación del pueblo ante la presencia de Dios. Es una historia triste. Imagínate tú tener que hablar con un ser querido y siempre tener que pasar por alguien más, por una secretaria o por alguien que dé los mensajes. No se siente igual, no se siente lo mismo. Tú quisieras ver a esa persona, hablar con esa persona, y eso lo teníamos, y fue lo que el pecado destruyó.
Y por muchos años el pueblo de Dios tuvo que sufrir de perder esa comunicación directa con Dios, de escuchar la voz directa de Dios y tener que escucharla a través de intermediarios. Pero cuando vamos al libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Esto es algo maravilloso, porque ahora el apóstol Pablo está diciendo: en otro tiempo nosotros teníamos que sufrir el no poder escuchar la voz directa de Dios y siempre tenía que haber un intermediario, pero ahora la voz de Dios la podemos escuchar directamente a través de su Hijo Cristo Jesús. En otras palabras, Dios insiste en hablar contigo y conmigo. Dios insiste en hablarnos hoy, en hablar con sus hijos, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados. Tenemos un Dios que hoy quiere hablar con nosotros y nos quiere hablar a través de nada más y nada menos que su Hijo, Cristo Jesús. En otras palabras, podríamos decir que Dios mismo toma la decisión de venir al mundo para hablarnos de manera personal, de manera directa, de manera íntima. Por eso es tan importante el ministerio de Cristo en esta tierra, porque Cristo Jesús no solamente vino a traer salvación, sino que vino a traer la voz de Dios nuevamente a nuestras vidas. Tan así que cuando Cristo murió, ¿recuerdas la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo? Antes en el santuario, pero en ese momento era en el templo. En Mateo 27:51 dice que cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Es decir, la muerte de Cristo rompe la división que hay entre el hombre y Dios. Y ahora el ser humano no solamente puede escuchar la voz de Dios, sino que, como decía el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 16, ahora no solamente escuchamos la voz de Dios, sino que nos podemos acercar confiadamente a su trono y encontrar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta de qué manera Dios nos habla de su amor, de su plan para nosotros, a través de su Hijo Cristo Jesús? Hay tres maneras en las cuales Dios habla al ser humano. La primera, lo que llamamos la revelación general, es la naturaleza. Lo decía el salmista David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le dice, otro día. La naturaleza nos habla. Es una manera a través de la cual Dios se comunica con nosotros. La otra que conocemos también es la Escritura, ¿verdad? Las Escrituras, Jesús decía, ellas dan testimonio de mí. Pero la revelación mayor que el ser humano puede recibir, la revelación más grande, la voz de Dios más clara que nosotros podemos escuchar, es a través de Cristo Jesús, porque es el Dios mismo hablando de manera directa a nosotros. Dios habla al ser humano. Un Dios que te habla a ti y te habla a mí. ¿Tú te imaginas por un momento que el jefe de la compañía donde tú trabajas, el mero mero, el dueño de toda la compañía, tome la decisión de acercarse hasta tu puesto de trabajo y empezar a hablar contigo, preguntarte cómo estás, cómo está tu familia, conocerte? Yo creo que se eriza la piel de solo el hecho de pensar que una persona tan importante esté dispuesta a hablar contigo. Pero la Biblia nos presenta al Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Creador, nuestro Redentor, insistiendo en hablar contigo hoy, hablarme a mí hoy, de manera directa, sin intermediarios. Es maravilloso. La pregunta es, ¿qué nos quiere decir Dios hoy? En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, hay una promesa maravillosa. Y Juan el profeta presenta a Jesús hablándole a la vida del ser humano. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, nota esa expresión, si alguno oye mi voz, Jesús está hablando en la puerta.
oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está hablando hoy a través de Cristo Jesús y está hablando a tu corazón y está esperando que tú y yo escuchemos la voz. La Biblia nos presenta un Dios que está hablando contigo y conmigo hoy, y hoy está esperando una respuesta de nosotros. Yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, si alguno me escucha hablar y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuando Dios le habló a la nada le obedeció y de la nada se creó todo lo que existe. Cuando Dios le habló a la tormenta le obedeció y hubo paz. Cuando Dios le habló a los demonios le obedecieron, se sometieron a él y salieron de aquel hombre. Cuando Dios le habló a la muerte perdió su poder y los brazos de la muerte se abrieron para dejar ir a Lázaro a los brazos de la vida. La muerte le obedeció a Dios. Ahora la pregunta es, hoy que Dios está hablando a tu vida, ¿estás dispuesto a obedecerle? Obedecer a Dios no es otra cosa que abrir tu corazón a esta hora y decirle, sí, Señor Jesús, estás hablando a mi vida hoy y escucho tu voz y quiero que entres a mi corazón y quiero que me hagas tuyo, quiero que vivas aquí, quiero que mores aquí, quiero que me hables todos los días. Ese es el deseo que Dios tiene para nosotros, un Dios que habla contigo y habla conmigo. Qué maravilloso. Dios quiere entrar en tu corazón. Tú dirás, pastor, pero yo ya me bauticé, yo ya tomé mi decisión. Apocalipsis 3:20, Jesús no le está hablando a los inconversos. El llamado de Jesús a entrar es un llamado que le está haciendo a la iglesia de la Odisea, una iglesia rebelde. Y quizás a nosotros los que realmente Jesús nos está llamando y quiere entrar en nuestro corazón. Así que si tú todavía no has tomado la decisión de entregarte al Señor y hoy quisieras hacerlo, hoy quisieras tomar esa decisión, ahí donde estás, dile, Señor, escucho tu voz y quiero obedecerte también. Y quiero que entres en mi corazón, quiero que mores en él, quiero que de la nada crees cosas, quiero que traigas paz a mis tormentas, que expulses mis demonios y quiero que resucites las cosas que el enemigo ha ido matando en mi vida. Si tú quieres hacerlo y aún no has tomado la decisión de entregar tu vida a Jesús en el bautismo, yo quiero invitarte a que hoy que estás escuchando la voz de Dios, respondas, obedezcas y le digas, Señor, aquí estoy, entra en mi corazón. Y si tú ya tomaste esa decisión, pero te has alejado o no has sido coherente con la decisión que has tomado, hoy es un buen día para regresar. Dios te está hablando hoy, no mañana, no ayer, hoy, ahora, ya. Dios te está hablando y está esperando una respuesta. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, a pesar que nos conoces, a pesar de que sabes cómo somos y conoces nuestras faltas, tú insistes en hablarnos hoy. Y nos hablas desde afuera, tocando la puerta de nuestro corazón, porque no solamente quieres hablar con nosotros, quieres entrar en nosotros, quieres morar en nosotros, quieres convivir con nosotros en una relación duradera, en una relación diaria, eterna. Si hay alguna persona que aún no ha entrado en esa relación, Señor, y hoy quiere tomar esa decisión, sigue hablando a su corazón para que esa persona te deje entrar. Si hay una persona que ya lo había hecho, pero que por alguna razón se ha alejado, Señor, que esa persona entienda que hoy es un día para volver. Gracias por hablar, Señor. Gracias por hablarnos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.